Vamos a hacer un repaso rápido de lo más importante que hemos visto hasta ahora, ¿vale? De los conceptos más teóricos. Hablamos al principio del tema de los elementos que son necesarios para describir el movimiento, que son estos que tenemos aquí. El sistema de referencia, que acordaros que es el punto desde donde observamos el movimiento, acordaros que es relativo, influye si, por ejemplo, estamos mirando el movimiento desde fuera de la Tierra o desde dentro. Luego tenemos que definir dónde está en cada punto el objeto que se mueve, ¿vale? Por eso es la posición, que normalmente llamamos X, la trayectoria, que es la forma del movimiento, puede ser recta, puede ser circular, el tiempo, ¿vale? Porque tenemos que decir, pues a este tiempo va a dar velocidad, ¿vale? Tenemos que definir el tiempo. Y la distancia que recorre, que recordad que si la trayectoria es recta, la distancia recorrida me coincide con el desplazamiento. Acordaros de esto que hacíamos en clase, que si la trayectoria no es recta, este es el punto A y este es el punto B, el desplazamiento es la distancia en línea recta que une a los puntos A y B. Pero cuando la trayectoria es recta, que es lo que vamos a ver en ejercicios este año, este desplazamiento siempre me va a coincidir con la distancia recorrida. Luego, hemos visto la diferencia entre velocidad instantánea y velocidad media. Recordaros que la instantánea es un determinado instante. Acordaros cuando vimos el vídeo del avión, que íbamos viendo cómo iba variando su velocidad. Pues, por ejemplo, en el minuto 2 estaba a 270 km por hora. Esa era la velocidad instantánea. Y la velocidad media es, teniendo en cuenta todo el recorrido, hacer la media de todas las velocidades, ¿vale? Para eso tenemos que calcular la posición final menos la inicial entre el tiempo que le ha llevado. Vale, luego teníamos los tipos de movimientos que vamos a ver en este curso, que son el MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, el MRUA, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y el MCU, que es el movimiento circular uniforme. Este no lo vamos a ver en ejercicios porque no nos va a dar tiempo, pero lo vemos de manera teórica. El MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, su trayectoria va a ser una recta, ¿vale? Va a ir a velocidad constante, luego esto lo vamos a ver con ejercicios, y no hay aceleración, por eso la velocidad es constante, porque va siempre a esa misma velocidad, no hay ni aceleración ni deceleración. En el MRUA, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sigue siendo una trayectoria recta, pero la velocidad va a ir cambiando, y va a ir cambiando uniformemente. ¿Por qué? Porque va a haber una aceleración que va a ser constante. Y por último, en el movimiento circular uniforme tenemos una trayectoria circular con la velocidad constante, y como la velocidad es constante, por lo tanto no hay aceleración. Eso así como recordatorio. Y ya me voy a centrar ahora en el MRU, ¿vale? Que es donde más vamos a tener ejercicios. Que sabemos que la trayectoria es recta y la velocidad es constante y no vamos a tener aceleración. Entonces, nosotros tenemos que saber una fórmula, solo uno, que es la fórmula de la velocidad, que en este caso va a ser la velocidad media. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la distancia recorrida, ¿vale? La distancia o el espacio recorrido, que como es una trayectoria recta, siempre me va a coincidir con el desplazamiento, entonces no hay problema. Siempre va a ser, ¿qué va a ser la distancia? El espacio final menos el inicial. Si yo voy desde mi punto A hasta el punto B, ¿qué distancia he recorrido? Mi posición en B menos mi posición que tenía en A. Eso es lo que yo he recorrido. Vale. Entonces la velocidad es la distancia, lo que yo he recorrido, entre el tiempo que me ha llevado. ¿No? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a 1 metro por segundo, quiere decir que en cada segundo yo recorro 1 metro. Es decir, que voy desde mi punto inicial, 1, 2, 3, recorriendo 1 metro a cada segundo. ¿Vale? ¿Y cómo lo podemos expresar de otra manera en vez de poner distancia entre tiempo? Pues, ¿qué es la distancia? La posición, que le llamamos x final, menos la posición inicial, que le llamamos xf y xy, dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Qué pasa? Muchas veces el tiempo inicial en los ejercicios va a ser 0, porque es como que empezamos a cronometrar desde el punto inicial que empezamos a contar el movimiento. Y la posición inicial muchas veces también es 0, no siempre, ¿vale? Entonces vamos a hacer, que ya hicimos en clase, el ejercicio 8. Me dice que tengo una moto que va a una velocidad constante de 30,5 metros por segundo. Y me dice que es constante. Entonces yo ya voy a saber que estoy hablando de un MRU, porque como no hay aceleración, ¿vale? Voy a ir a una velocidad siempre constante, no voy ni a pegar acelerones ni decelerones, voy siempre a la misma velocidad, a 30,5 metros por segundo. A cada segundo voy a recorrer 30,5 metros en mi moto. Vale. Va a ser una trayectoria recta y me dice que calcule la distancia que recorre en 10,5 segundos. ¿Vale? Me está dando el tiempo. Entonces, ¿yo cómo calculo esta distancia de aquí?
Pues utilizando la fórmula de la velocidad. Yo sé que la velocidad es lo que yo recorro en un tiempo determinado y sé que es la posición final entre la inicial, pues lo que es la distancia, entre el tiempo final y el tiempo inicial. En este problema, como no nos dan ni el tiempo inicial ni la posición inicial, vamos a considerar que se parte de cero. ¿Vale? Que la posición inicial es cero y que el tiempo inicial es cero. Entonces, en realidad, la velocidad me queda muy fácil, porque si esto de aquí es cero y esto de aquí es cero, en realidad yo solo tengo que dividir el espacio que recorro entre el tiempo que me lleva. Ya voy a poner directamente x entre t. Puedo poner xf y tf, como queráis. Vale, ¿qué datos tengo de aquí? ¿Tengo la velocidad? Sí, me decía que era 30,5. Vale. ¿Tengo la posición? No, es lo que quiero calcular, porque me está pidiendo la distancia. Pues lo dejo como incógnita. ¿Y tengo el tiempo? Sí, 10,5 segundos. Pues aquí 10,5 segundos. Solo me queda despejar la x, que es la distancia, que es lo que me pide. Entonces, tengo que pasar lo que está en este denominador hacia allí multiplicando 30,5 por 10,5. Y este resultado, 320,25 metros. Esta es la distancia que recorre cuando va a 30,5 metros y va andando durante 10,5 segundos. ¿Y por qué estas unidades? Bueno, porque la posición siempre la medimos en metros y además vosotros sabéis que la velocidad en que la medimos en metros partido por segundo y lo estoy multiplicando por el tiempo que está en segundos. Si yo tacho segundos con segundos me va a quedar metros. ¿Vale? Entonces me queda esa solución. Vamos con el apartado B. Vale, en el apartado B ahora lo que me pide es, en lugar de la distancia, lo que me pide es el tiempo que le llevará recorrer 40 kilómetros. Entonces el dato que me está dando es el de la posición final. ¿Vale? Podéis poner x o x final porque seguimos considerando que el punto inicial es 0 y que el tiempo es 0, con lo cual todo esto lo podemos eliminar. Y tenemos la velocidad, tenemos la posición final, podemos calcular el tiempo. Otra vez con la misma fórmula, es que siempre hay que saber esa fórmula nada más, porque el resto se despeja. La posición final la tengo, la velocidad la tengo, puedo despejar de aquí el tiempo. Entonces, la velocidad, ¿cuál es? 30,5. La posición que me pide es 40 kilómetros, pero mucho ojo, porque aquí lo tengo en kilómetros y aquí están en metros partido por segundo. Entonces necesito tener coherencia de unidades. Como esto está en metros, o sea, metros por segundo, esto tiene que estar en la misma unidad que esto. Entonces voy a pasar estos 40 kilómetros a metros, que son 40.000 metros. Entonces, la velocidad, que son 30,5, es igual a la posición final, que son 40.000 metros, que es a lo que quiere llegar, entre el tiempo. Y ahora eso me queda despejar el tiempo, pero mucho ojo, porque ahora está aquí en el denominador, entonces tenemos que saber despejar. Por eso la ficha que os mandé al principio para aprender a despejar bien. Tenemos que eliminar el denominador, por eso pasamos esto de aquí para el otro lado multiplicando, y me queda 30,5 por t igual a 40.000. Y ahora, para poder despejar la t que me queda sola, para que dejarla sola, ¿qué es lo que me está molestando? El 30,5. Entonces esto me lo paso para el otro lado dividiendo. 1311,5. ¿Y qué unidades? Pues como estábamos hablando de metros partido por segundo, y este metro se me da con este metro, me queda en segundos, porque estamos hablando del tiempo. Podría pasarlo a minutos o a horas si quisiese.